Bien, y este lunes el Congreso retomó sus actividades legislativas tras el receso del mes de febrero. La agenda estaría marcada por el debate de la reforma previsional, un eventual tercer retiro del 10%, la posibilidad de realizar las elecciones de abril en 2 días. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar a esta hora con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bien, hay hartos temas que conversar, sobre todo porque comienza el año legislativo, pero primero le quiero preguntar por el anuncio que hacía anoche el presidente respecto al estado de catástrofe que, recordemos, vence el 13 de marzo y que se va a extender. Lo veía venir, me imagino, ¿no? Por medidas sanitarias, que es lo que han dicho las autoridades además. Así es, realmente las circunstancias, las situaciones por las cuales se decretó el estado de catástrofe hace ya casi un año, siguen existiendo. La pandemia está presente, tenemos la esperanza, por cierto, de las vacunas, pero igualmente es necesario mantener control, cierto seguimiento del comportamiento que tiene la comunidad para impedir estos contagios que vemos que no disminuyen y lamentablemente el fallecimiento de compatriotas tampoco disminuye. Entonces es muy necesario, por lo menos en mi opinión, y es lo que debatiremos en el Congreso las próximas semanas, estas circunstancias, estas situaciones que estuvieron a la base del decreto de catástrofe aún siguen existiendo, siempre que estén, por cierto, vinculados solamente a la pandemia. Sí, se ha criticado la poca fiscalización, por ejemplo, de los diputados durante este año cuando se declaró en estado excepcional, ¿no? Y se suma ahora, senadora, que se sigue hablando por parte del oficialismo, sobre todo, y algunos sectores del estado de sitio para la región de la Araucanía. ¿Qué le parece ese debate que también coincide con el comienzo del año legislativo? Bueno, ese es un debate que, en mi opinión, no tiene ningún sentido si de verdad queremos construir voluntad política transversal y avanzar a lo que tiene que ser un entendimiento entre los distintos sectores para abordar la situación de la Araucanía. Esa propuesta es disruptiva en esa búsqueda de transversalidad, de cómo abordar esta situación. Y por otro lado, en mi opinión, también es ineficiente e ineficaz para el propósito que tendría el presidente, el gobierno, los sectores de Chile Vamos para, de alguna manera, abordar la situación de violencia, narcotráfico, delincuencia que hay en la región. Porque es una disposición que dura 15 días, no puede ser un componente de una estrategia, de un diseño de mayor proyección para abordar estos niveles de violencia. Entonces, es absolutamente inútil y además de aquello es una medida que coarta completamente las libertades individuales. El derecho a reunión, el derecho a circulación, lo pueden tomar preso en su casa. O sea, pone una situación de incertidumbre aún mayor a lo que se está viviendo en la región. Entonces, en mi opinión, si además de eso no le sirven 15 días, tendría que prorrogarlo y ya estaríamos en una situación de predictadura. Entonces, se ve muy mal esta propuesta, no es útil, no es eficiente, no es eficaz, no aporta al espíritu de poder tener un acuerdo, una transversalidad en cómo abordar esta situación. Así que el estado de sitio, también el presidente tiene que consultar al Congreso, en mi opinión, dada la fuerza y la correlación de votación que hay en el Senado y en la Cámara, creo que no tiene ninguna perspectiva de ser aprobado. Ahora, y respecto a las reuniones que se ha sostenido desde el gobierno con otros sectores, el día viernes incluso con usted presente ahí en el Palacio de la Moneda, hoy el ministro Delgado se reunió también con la CPC que tienen una propuesta para entregar a las autoridades. ¿Cree que se está avanzando en el diálogo, como usted misma ha dicho que esto demanda un diálogo transversal, no solo militarizar, sino que hablar del conflicto mapuche en su origen, por una parte? ¿Eso cree que está avanzando como debiese ser para, más allá de militarizar o no, la zona de la Araucanía? Bueno, yo planteé en esa reunión del día viernes, planteé esta misma posición en el sentido que hay que diferenciar la situación que ocurre hoy día en la Araucanía, diferenciar escenarios de conflicto. Tenemos un conflicto histórico de largos años con las comunidades, con el pueblo mapuche que demanda derechos ancestrales por tierra, por autonomía.
Se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido, de distintos gobiernos, desde el año 90, la recuperación de la democracia, el presidente Edwin fue instalando espacios de conversación, hay leyes, hay acuerdos. Sin embargo, es como que van quedando en el olvido. Hay un buen diagnóstico de lo que sucede con la demanda mapuche, pero no se operativiza, no se logra llegar a abordar realmente, prácticamente, sentarnos a discutir el tema de las tierras. O sea, hoy día perfectamente es posible conversar, ¿cierto?, con la comunidad mapuche acerca de cuál fue la usurpación de tierra durante la dictadura, qué pasa con las usurpaciones ancestrales. Entonces, ponernos de acuerdo en cómo vamos abordando tema a tema, pero eso no se puede hacer desde la moneda, no se puede hacer solo desde el Parlamento, no podemos establecer una propuesta de arriba hacia abajo. Esto tiene que ser hecho con todos los actores presentes en el conflicto, particularmente las comunidades mapuches, con, por cierto, las autoridades políticas representativas de la zona, el gobierno, pero también hay actores que para conversar sobre tierra tienen que estar las forestales, porque gran cantidad de las tierras del pueblo mapuche están en manos hoy día de las forestales. Entonces hay más actores, están los agricultores, hay más actores que tenemos que tratar de iniciar un proceso de diálogo, no de negociación al tiro, es de diálogo. Tenemos que entender el problema, tenemos que entender el conflicto, tenemos que poner al día los diagnósticos que ya tenemos desde hace mucho tiempo. Ahora, otro tema es el tema del escenario que ha generado hace algunas décadas. No tiene la trayectoria, la historia, la antigüedad que tiene la demanda de la ancestralidad mapuche, sino que hace algunos años se ha desarrollado un escenario de violencia, de narcotráfico, de incendios, ¿cierto?, sí, de quema de camiones, y eso hay que abordarlo como lo que es, hay como actos delictuales. Y para aquello, en mi opinión, también se requiere conversar de qué manera lo vamos a abordar. Porque seguir mandando efectivos policiales, como se hizo hace poco en Temucurcuy, donde murió un funcionario de investigaciones, donde lamentablemente hubo una irrupción violenta a la comunidad, yo creo que es poner más benzina al fuego. Hay que saber bien, y eso es lo que yo planteé, y creo que es sumamente posible hacerlo. Hay que saber, tener datos, conocer a dónde vamos a destinar la intervención policial, ¿Y qué a dónde hay? están los que provocan los incendios. Y eso se requiere investigación, se requiere inteligencia, y creo que para eso tenemos que destinar los recursos, las voluntades y actuar ya, ahora con urgencia. ¿Y qué efecto concreto tiene, por ejemplo, un encuentro como el que sostuvieron el viernes? Se lo pregunto además porque usted ha dicho que nadie le dio disculpas después, le ofreció disculpas después cuando quedó hablando ahí en el patio mientras todos hablaban detrás, y en fin, se vio y está la imagen de eso. De eso se concentró un poco la reunión del viernes, pero ¿qué efecto concreto tiene, por ejemplo, usted como presidenta del Senado, dando sus propuestas? ¿Dónde quedan esas propuestas que usted entrega? Quedaron en el punto de prensa. Yo creo que hacer este tipo de conversaciones que son, yo creo, importantes. Es importante que el presidente convoque a los poderes del Estado, porque todos estamos involucrados en la urgencia desde nuestras facultades, ponernos a disposición de actuar ya hoy día en lo que sucede en la Araucanía. Ahora, llamarnos, convocarnos, yo entiendo, y es por eso que hice mi punto de prensa para plantear esta posición que acabo de señalar, es que un diálogo es para escucharnos, ¿cierto? No es para recibir una sola visión, es para además poner sobre la mesa alternativas, cuáles son las herramientas de las cuales nosotros disponemos. Por ejemplo, si yo hago esa propuesta, se lo dije al presidente, en materia de profundizar, avanzar en investigación, en inteligencia. Cuando el presidente me dice es que las herramientas no son suficientes, la ley no lo permite, entonces hagamos un fast track, una tramitación urgente para modernizar, para actualizar la ley de inteligencia y dotar a las policías para que intervengan en un trabajo orientado, focalizado en esta información. Pero al final, las imágenes, como usted bien dice, hablaron de que me quedé hablando sola con esta propuesta. Y en ese sentido, ¿usted lo da por superado? ¿Todavía espera que le ofrezca alguna disculpa a la autoridad de gobierno, en este caso el presidente? En realidad, este no es un tema muy personal, ¿eh? O sea, yo lo que siento es que los liderazgos de mujeres de repente, como nosotros vivimos,
venimos avanzando en ocupar cargos, ¿cierto?, de toma de decisiones importantes, como es ocupar un cargo, ¿cierto?, de ser la presidenta del Senado, que es la segunda autoridad de la República. Ya lo han ocupado anteriormente Isabel Allende. Somos casi una anécdota en el ejercicio de estos cargos. Claro, sentimos permanentemente que tenemos que esforzarnos para que el liderazgo nuestro de mujeres se sienta en lo que es un liderazgo fuerte, firme, pero distinto al de los hombres. Entonces estamos siempre percibiendo que quizás ya no en forma tan obvia, como un golpe, como una agresión, pero sí hay sutilezas en el trato a nivel de esta esfera. Espera una disculpa, senadora. Sí. ¿Cómo? Espera una respuesta sí o no, porque tenemos que despedirnos. Yo he recibido explicaciones, ahora si no hay disculpas, bueno, para mí personalmente no es tanto el problema, es para lo que yo represento, el Senado de la República. Gracias, senadora, por hablar con CNN esta mañana. Gracias a usted. Que esté muy bien.